La almirante Patricia Stone entró en la sala de comunicaciones a bordo de la estación orbital Alpha. La mañana había comenzado como cualquier otro martes, pero eso estaba a punto de cambiar para siempre. Una extraña luz azul llenó la cámara cuando el sistema holográfico se activó. Algo estaba intentando contactar con la Tierra desde el espacio profundo. La imagen que apareció hizo que Patricia retrocediera sorprendida. El ser parecía un insecto gigante mezclado con metal líquido. Su cuerpo oscilaba entre sólido y transparente, lo que dificultaba mirarlo directamente. Cuando habló, el traductor universal transmitió sus palabras con claridad, pero la voz sonaba como metal rechinando. «Saludos, simples criaturas del tercer planeta desde su estrella», dijo el extraterrestre. «Soy el coordinador principal TEX de la Federación Atlética Galáctica. Su gente ha aprendido recientemente a viajar más rápido que la luz. Este modesto logro les da derecho a unirse a nuestros Juegos del Centenario». El holograma mostró imágenes asombrosas de torneos pasados. Seres hechos de cristal corrieron a través de otras dimensiones. Las criaturas de energía pura usaban estrellas como obstáculos en sus competiciones. Grupos de extraterrestres con mentes compartidas compitieron como un organismo gigante. Las demostraciones de poder y habilidad superaron todo lo que los humanos habían visto jamás. La doctora Ellen Carter, la principal experta de la Tierra en vida extraterrestre, estaba junto a Patricia, observando las imágenes. Su rostro mostraba preocupación mientras estudiaba los datos. «Almirante, estas no son solo competiciones deportivas. Las capacidades físicas que vemos aquí van mucho más allá de lo que pensábamos que era posible para los seres vivos». El extraterrestre continuó su mensaje. «Enviarás a tus mejores atletas para competir contra los mejores de 300 especies de toda la galaxia. Los juegos ponen a prueba todas las formas de capacidad física y mental. No os avergoncéis demasiado». Después de que terminó el mensaje, Patricia supo que tenía que actuar rápido. Reunió a las mejores mentes militares y científicas de la Tierra para elegir un equipo. No se trataba solo de deportes. Se trataba de mostrarle a la galaxia lo que los humanos podían hacer. El capitán Alex Rodríguez recibió la llamada mientras entrenaba en las instalaciones de Fuerzas Especiales en Colorado. Había servido en 3 guerras y ganado medallas en 4 deportes de combate diferentes. Cuando Patricia le explicó la situación, Alex no lo dudó. «¿Cuándo nos vamos?». El equipo se reunió durante las siguientes semanas. Tony Williams había ganado combates de boxeo en todo el mundo antes de unirse al ejército. Sus puños eran como martillos y su mente era afilada como una espada. Samantha Lee había corrido maratones a través de desiertos y montañas. Ella nunca parecía cansarse, no importaba lo lejos que tuviera que llegar. Kevin Brooks era diferente de los demás. Había sido campeón de ajedrez antes de convertirse en especialista táctico. Su mente podía ver patrones y soluciones que otros pasaban por alto. Lisa Murphy completó el equipo como ingeniera de combate. Ella podía arreglar cualquier cosa y construir armas con piezas de repuesto. El proceso de selección fue cuidadoso. Los líderes de la Tierra sabían que no podían igualar la tecnología alienígena ni sus habilidades naturales. Eligieron personas que pudieran adaptarse, que pudieran pensar bajo presión y que nunca se rindieran, sin importar lo mal que se pusieran las cosas. Durante los 3 meses de viaje hasta el torneo, el equipo humano estudió todo lo que pudo encontrar sobre su competencia. Los videos eran aterradores. El colectivo Boran se movía como una criatura gigante con miles de cuerpos. Cada individuo sabía lo que todos los demás estaban pensando y planeando. Los Cristark podían cambiar sus cuerpos de más duros que el diamante a más ligeros que el aire en segundos. Los seres energéticos llamados luminales existían parcialmente fuera del espacio normal. Podían aparecer y desaparecer a voluntad. Algunas especies podrían controlar la gravedad misma. Otros podrían sobrevivir en el vacío del espacio o en el calor de la superficie de una estrella. Alex reunió a su equipo en la sala de entrenamiento de la nave mientras se acercaban a la estación Nexus.
La enorme estructura espacial llenó su pantalla de visualización, construida sobre varios asteroides y más grande que la luna de la Tierra. Escucha, dijo Alex. Estamos superados en todos los aspectos que podemos medir. Estos extraterrestres son más rápidos, más fuertes y más inteligentes que nosotros. Tienen habilidades que ni siquiera podemos comprender. Pero tenemos algo que quizá no esperaban. Tony hizo crujir sus nudillos. ¿Qué es eso, capitán? Somos demasiado estúpidos para saber cuándo debemos renunciar. Alex respondió con una sonrisa sombría. Los humanos hemos estado luchando contra probabilidades imposibles desde que vivimos en cuevas. No nos rendimos solo porque el enemigo es más grande que nosotros. Samantha asintió. Cada maratón te enseña que tu cuerpo te dirá que pares mucho antes de que realmente tengas que hacerlo. El truco es no escucharlo. Kevin miró las imágenes extraterrestres que habían estado estudiando. Estas especies parecen competir mostrando sus máximas capacidades. Demuestran lo que pueden hacer de la mejor manera. Pero la competencia humana siempre ha consistido en superar nuestros límites, no solo en alcanzarlos. Lisa estaba desmontando un dispositivo de entrenamiento mientras escuchaba. Su tecnología es impresionante, pero noté algo interesante en las reglas. Ninguna mejora tecnológica externa durante la competición. Cualquier ventaja que tengan debe provenir de su biología o de sus mentes. El sistema de comunicación de la nave anunció su llegada a la estación Nexus. A través de las ventanas, podían ver bahías de atraque que se extendían por kilómetros. Naves de cientos de mundos estaban llegando para el torneo. Algunos parecían estar hechos de cristal. Otros parecían criaturas vivientes en lugar de máquinas. Alex se levantó y miró a su equipo. Cada persona representaba lo mejor que la humanidad podía ofrecer. No eran los seres más rápidos ni más fuertes de la galaxia. No tenían poderes especiales ni tecnología avanzada. Pero tenían algo más. Recuerde por qué estamos aquí. Dijo, no se trata solo de ganar algunos juegos. Se trata de mostrarle a la galaxia quiénes somos. Representamos a cada humano que luchó contra adversidades imposibles. A cada persona que fue derribada y se levantó. A cada soldado que se lanzó a la batalla sabiendo que tal vez no regresaría a casa. Las abrazaderas de acoplamiento se cerraron con un fuerte estruendo. Habían llegado al torneo que lo cambiaría todo. Mientras se preparaban para abandonar la nave, cada miembro del equipo revisó su equipo una última vez. Herramientas simples comparadas con lo que estaban a punto de enfrentar. Tony boxeaba con su sombra en la esquina, calentando los músculos que pronto enfrentarían a oponentes capaces de atravesar el acero. Samantha estiró las piernas que tendrían que soportar para superar desafíos diseñados para seres que no necesitaban respirar. Kevin revisó datos tácticos sobre especies cuya inteligencia se medía de maneras que los humanos apenas podían comprender. Lisa empacó herramientas que parecían primitivas al lado de la tecnología alienígena. La esclusa de aire se abrió y entraron en un mundo más allá de su imaginación. El viaje para demostrar el lugar de la humanidad en la galaxia estaba a punto de comenzar. El equipo humano descendió de su nave de transporte a un mundo que les hizo esforzarse por comprender lo que eran. Las estaciones Nexus se extendían por varios asteroides, cada una modificada para albergar diferentes tipos de vida alienígena. La bahía de acoplamiento por sí sola era más grande que la mayoría de las ciudades terrestres. Seres de toda la galaxia se movían a su alrededor como pesadillas y sueños vivientes mezclados. Un grupo de entidades cristalinas pasaban caminando. Sus cuerpos reflejaban la luz en patrones que dolían al mirarlos directamente. Criaturas flotantes hechas de lo que parecía fuego líquido flotaban en el aire, dejando rastros de chispas en el aire. El capitán Alex Rodríguez guió a su equipo por el área de registro. Los letreros estaban en cientos de idiomas diferentes, pero sus traductores universales lo transmitían con claridad. La delegación humana siguió los marcadores azules hasta la sección C7. Anunció una voz desde todas partes y desde ninguna parte.
La sección C7 estaba diseñada para formas de vida basadas en el carbono, como los humanos. El aire era respirable y la gravedad parecía normal, pero compartían el espacio con docenas de otras especies que observaban a los representantes de la Tierra con una diversión apenas disimulada. Un grupo de seres reptilianos se alzaba sobre ellos, de 3,6 metros de altura, con una armadura natural que parecía más resistente que el blindaje de un tanque. Su líder se acercó a Alex con movimientos que parecían casuales, pero listos para la violencia en cualquier momento. Así que, estos son los humanos famosos, dijo el alienígena a través del traductor. Su voz sonaba como el roce de rocas. Somos el Imperio Soriano. Hemos ganado las pruebas de combate durante los últimos 50 años. Te ves muy pequeño y blando. Tony Williams dio un paso al frente, con sus instintos boxeadores preparándolo para el problema. El Sorano le doblaba la altura y probablemente pesaba 10 veces más, pero Tony ya se había enfrentado a oponentes más grandes. El tamaño no lo es todo, dijo con calma. El Sorano rió, un sonido como un terremoto. Ya veremos, pequeño humano. Intenta no morir demasiado rápido en la arena. A medida que se adentraban en la estación, el equipo vio más competidores. Seres con forma de insectos se movían en perfecta formación, sus acciones coordinadas por una conexión invisible. Criaturas acuáticas nadaban a través de tubos llenos de agua que, de alguna manera, se mantenían contenidos sin paredes. Seres de energía aparecían y desaparecían de la existencia visible. La ceremonia inaugural tuvo lugar en un anfiteatro que desafiaba la física. El suelo de la arena existía en múltiples dimensiones a la vez, mostrando diferentes entornos que se transformaban. La gravedad funcionaba en diferentes direcciones según el lugar donde te pararas. La multitud llenó los asientos que colgaban en el espacio alrededor de la arena como fuegos artificiales congelados. Director del torneo. Una entidad antigua llamada el árbitro apareció como una colección de formas geométricas flotantes que hablaban sin sonido. Bienvenidos seres de la galaxia a los Juegos del Centenario. Aquí celebramos la cima del logro biológico y mental en el espacio civilizado. Comenzaron los combates de demostración. Un competidor de Chris mostró al público cómo podían cambiar de la dureza del diamante a la luz de la niebla en un abrir y cerrar de ojos. Se movieron a través de paredes sólidas como si no estuvieran allí. Luego se volvieron más duros que cualquier metal cuando querían golpear. Una hidrozona acuática creó una esfera de agua en el entorno de gravedad cero, y luego manipuló la gravedad misma para moverse a través de ella, como nadar en el espacio. El agua lo seguía en espirales y bucles imposibles controlados solo por el pensamiento. Lo más aterrador eran los competidores de la colmena. Decenas de seres individuales se movían como partes de un organismo gigante. Cuando uno se movía a la izquierda, otros se movían a la derecha en perfecto equilibrio. Cuando uno se lastimaba, los demás ajustaban inmediatamente sus acciones para compensar. Compartían no solo pensamientos, sino también reacciones y reflejos. Tony observaba las demostraciones con creciente preocupación. ¿Cómo se lucha contra alguien que puede volverse más duro que el diamante o más ligero que el aire cuando quiere?, preguntó. Samantha estudió a los competidores de resistencia. Miren ese ser térmico. Simplemente caminó sobre el fuego lo suficientemente caliente como para derretir el acero como si fuera una brisa fresca. Entreno en cámaras de calor, pero nada de eso. Kevin tomaba notas en su tableta, tratando de encontrar patrones en las habilidades alienígenas. Observen cómo demuestran sus máximas capacidades. Cada especie demuestra lo que puede hacer al máximo, pero están actuando, no compitiendo. Lisa había estado estudiando el equipo del torneo y instalaciones. Encontró algo interesante en las especificaciones técnicas. Las reglas son muy claras respecto a la ausencia de tecnología externa durante la competición real, pero estas especies no parecen necesitarla. Sus ventajas están intrínsecas a su biología. El orbitador anunció las categorías de competición,
pruebas de combate individuales en arenas adaptadas a la naturaleza de cada luchador. Desafíos de resistencia en entornos que matarían a la mayoría de las formas de vida. Pruebas de precisión que exigían un control que superaba la precisión de las máquinas. Eventos de coordinación de equipos donde los grupos debían funcionar como unidades perfectas manteniendo la iniciativa individual. Una delegación de la especie luminal se acercó al equipo humano. Parecían humanoides altos y delgados hechos de luz cambiante. Cuando hablaban, sus voces parecían provenir del interior de la cabeza del oyente en lugar de a través del aire. Sentimos curiosidad por su especie, dijo el luminal principal. Sus escáneres biológicos no muestran mejoras, habilidades especiales ni integración tecnológica. ¿Cómo esperas competir en estos juegos? Alex miró a su alrededor y vio a su equipo. Estaban rodeados de seres que podían manipular fuerzas fundamentales, sobrevivir en entornos que matarían a los humanos instantáneamente y coordinar sus acciones a través de conexiones telepáticas. Desde todo punto de vista lógico, los humanos no tenían por qué estar aquí. Competimos esforzándonos más de lo que nadie espera, respondió Alex. Las luces parpadearon como si estuvieran confundidas. Pero el esfuerzo por sí solo no puede superar las limitaciones físicas. Los cursos de resistencia se extienden a través de múltiples sistemas estelares. Las pruebas de combate involucran fuerzas que podrían destruir planetas. Los desafíos de coordinación requieren conexiones mentales que su especie no posee. Samantha habló. Puede que no tengamos tus habilidades, pero tenemos algo más. Hemos aprendido a seguir adelante cuando todo nos dice que nos detengamos. El luminal consideró esto interesante. La mayoría de las especies de la galaxia compiten para demostrar sus máximas capacidades en condiciones óptimas. Hablas de superar las limitaciones solo mediante la voluntad. Este concepto es primitivo. Al concluir la ceremonia de apertura, los participantes tuvieron tiempo para prepararse para la competencia real. El equipo humano encontró una zona de entrenamiento tranquila y comenzó sus preparativos finales. Tony practicó combinaciones contra oponentes holográficos que se movían como los extraterrestres que habían observado. Sus golpes parecían lentos y débiles comparados con lo que habían visto, pero su técnica era perfecta. Cada movimiento tenía un propósito. Samantha realizó ejercicios de resistencia, llevando su cuerpo hasta el límite y luego continuó. Su equipo monitoreaba sus signos vitales mientras estresaba deliberadamente cada sistema más allá de los parámetros recomendados. Se estaba enseñando a sí misma a ignorar las señales que le decían que parara. Kevin estudió escenarios tácticos en su computadora, buscando patrones y debilidades en el comportamiento alienígena. No podía igualar su capacidad de procesamiento mental, pero podía pensar de maneras que ellos no esperaban. Lisa trabajó en modificaciones de equipos, encontrando formas de mejorar su equipo básico sin violar las regulaciones del torneo. Sus manos se movían automáticamente mientras su mente planeaba escenarios que no podían predecir. Alex observó a su equipo prepararse y sintió algo que había experimentado en cada guerra que había librado. Estaban superados en armamento y número, y se enfrentaban a enemigos con ventajas abrumadoras. Pero todavía estaban allí, todavía preparándose, todavía planeando ganar contra probabilidades imposibles. Mañana comienza la verdadera competición, anunció. Recuerde, no solo representamos a la Tierra. Representamos a cada ser humano que alguna vez se enfrentó a algo más grande y más fuerte y se negó a dar marcha atrás. Las luces de su sección se atenuaron para simular el ciclo nocturno de la Tierra. A su alrededor, la estación continuaba sus preparativos para los juegos que pondrían a prueba los límites de lo que la vida inteligente podía lograr. Pero en la sección humana, 5 personas de un pequeño planeta azul se prepararon para mostrarle a la galaxia lo que significaba nunca rendirse. Las pruebas de combate individuales comenzaron al amanecer del ciclo diurno artificial de la estación. La arena se había transformado de la noche a la mañana, creando entornos de lucha especializados para cada combate. Tony Williams se encontraba en la entrada de su zona de combate designada,
observando cómo el espacio se movía y modificaba para acomodar a su oponente. El luchador Christ estaba esperando en el centro de la arena. Su cuerpo estaba actualmente en forma sólida, parecía una estatua tallada en diamante azul. La arena percibió su naturaleza cristalina y respondió creando un laberinto de paredes de cristal, cada superficie diseñada para ser manipulada por entidades basadas en silicio. Tony miró a su alrededor el entorno en el que se suponía que debía luchar. Su oponente podía convertirse en parte de las paredes mismas, podía cambiar de más duro que el acero a más ligero que el aire a voluntad. Toda la arena fue diseñada para darle a Chris todas las ventajas posibles. El público extraterrestre llenó las áreas de visualización, acomodándose para ver lo que esperaban que fuera una rápida demostración de evolución superior. Las pantallas de apuestas mostraban probabilidades de 1000-1 contra el humano. La mayoría de los espectadores ni siquiera miraban con atención, tratando esto como un partido de calentamiento antes de competiciones más interesantes. El partido empezó con un ruido como de cristales rotos. El Christ inmediatamente cambió a su forma más dura y cargó directamente contra Tony. Su plan era simple: terminar la pelea con un ataque abrumador que demostraría la gran diferencia en sus capacidades. Tony hizo algo que nadie esperaba. En lugar de intentar bloquear o esquivar la carga, arrojó un puñado de arena al aire. El Christ corrió a través de la nube de partículas, pero su visión perfecta se vio interrumpida el tiempo suficiente para que Tony se hiciera a un lado y atacara lo que esperaba que fuera una articulación débil. Su puñetazo conectó, pero se sintió como si hubiera golpeado una montaña. El Christ apenas notó el impacto. Giró para atacar de nuevo, pero Tony ya se estaba moviendo. No intentó comparar fuerza con fuerza. En lugar de eso, comenzó a utilizar tácticas que parecían no tener sentido. Tony lanzó más arena, apuntando no a los ojos de la criatura, sino a las paredes de cristal que los rodeaban. Lanzó escombros al aire, creando nubes de polvo que dificultaban ver con claridad. Cuando el cristal cambió a su forma más liviana para moverse más rápido, Tony estaba listo con un extintor que había visto a lo largo de la pared. La espuma química hizo que la superficie de la criatura fuera resbaladiza. Por primera vez en su vida, el cristal perdió equilibrio y cayó. Tony se puso manos a la obra inmediatamente, sin intentar causar daños, sino trabajando para ponerlo en una posición en la que sus ventajas no significaran nada. El público extraterrestre comenzó a prestar atención. No era así como se suponía que debía funcionar el combate. La lucha civilizada consistía en demostrar una capacidad superior, no en arrojar arena y utilizar equipos de limpieza como armas. Tony continuó con sus tácticas aparentemente aleatorias. Desmayó ataques para crear aberturas, usó pedazos rotos de cristal como armas arrojadizas, y lo más impactante de todo, siguió luchando incluso después de recibir golpes que deberían haber terminado el combate. La sangre corría por su rostro debido a múltiples cortes, pero se negó a detenerse o reducir la velocidad. Christ se sintió frustrado. Fue diseñado para el combate, pero un combate que seguía reglas lógicas. Podía adaptar su forma física a cualquier desafío, pero no podía adaptarse a un oponente que luchaba como un animal salvaje en lugar de un ser inteligente. Cuando Tony finalmente ganó al atrapar a la criatura en una posición donde no podía usar sus habilidades de cambio de forma, la arena quedó completamente en silencio. Este humano primitivo había derrotado a un oponente superior mediante métodos que parecían casi locos. En otra parte de la estación, Samantha Lee se enfrentó al desafío de resistencia. El recorrido se extendió a través de múltiples entornos, cada uno diseñado para empujar a los competidores más allá de sus límites biológicos. La primera sección era una cámara de vacío donde la mayoría de las formas de vida morirían en cuestión de minutos. Otros competidores ya estaban avanzando por el recorrido utilizando sus adaptaciones naturales. Los seres térmicos caminaron por secciones lo suficientemente calientes como para derretir el metal. Las especies acuáticas modificaron sus estructuras branquiales para filtrar el oxígeno de atmósferas tóxicas.
Varias formas de vida basadas en la energía simplemente cambiaron su naturaleza fundamental para sobrevivir a cada nuevo entorno. Samantha revisó sus sistemas de soporte vital una última vez y entró en la primera cámara. Su traje era básico para los estándares galácticos. Reciclaje de aire simple, control de temperatura y protección contra la radiación. Nada lujoso, nada que pudiera adaptarse automáticamente a las condiciones cambiantes. La sección de vacío fue diseñada para durar 30 minutos. La mayoría de los competidores se movieron rápidamente, ansiosos por llegar a secciones donde pudieran utilizar sus ventajas naturales. Samantha se movió a un ritmo constante que conservaba su suministro de aire, pero no tenía prisa. Al llegar a la sección termal, donde las temperaturas variaban desde el cero absoluto hasta niveles de plasma estelares, otros competidores usaban sus habilidades para regular su temperatura corporal o cambiar su estado físico para adaptarse al entorno. Samantha confió en los sistemas básicos de sus trajes y en su propia determinación para superar condiciones que su equipo no estaba diseñado para manejar. Los controles de temperatura de su traje fallaron en la sección de calor extremo. Las señales de advertencia parpadearon en rojo cuando los sistemas se sobrecargaron. La respuesta lógica sería retirarse a una estación de enfriamiento para realizar reparaciones y recuperación. En cambio, Samantha siguió adelante, aceptando el dolor y la incomodidad como parte del desafío. El apartado de atmósfera tóxica obligó a otros competidores a modificar su respiración o utilizar sistemas de filtración avanzados. El reciclador de aire básico de Samantha se vio abrumado por los gases venenosos, pero ella había entrenado para esto. Controló su respiración, minimizó sus movimientos y se concentró en cubrir la distancia en lugar de la velocidad. Otros competidores se detuvieron en estaciones de descanso para recuperarse y prepararse para el siguiente desafío. Samantha pasó estas estaciones sin detenerse. Su cuerpo estaba siendo llevado más allá de los límites seguros. Su equipo estaba fallando en múltiples sistemas, pero ella seguía avanzando. La sección del campo gravitacional fue diseñada para probar cómo diferentes especies manejaban la aceleración aplastante o la gravedad cero. Seres masivos como los Orans usaban su fuerza natural para atravesar zonas de alta gravedad. Las criaturas energéticas simplemente ignoraron la gravedad por completo. Samantha caminó por campos que hacían que cada paso se sintiera como si levantara una montaña, pero ella siguió caminando. En la sección final, la mayoría de los competidores habían demostrado sus habilidades naturales y completado el recorrido de maneras que mostraban sus ventajas evolutivas. Samantha terminó el recorrido como última competidora con su traje fallando y su cuerpo empujado al borde del colapso, pero nunca dejó de avanzar. Cuando se anunciaron los resultados, la audiencia extraterrestre no podía comprender lo que habían presenciado. Este frágil ser humano había sobrevivido a seres con obvias ventajas físicas al no hacer nada más que negarse a rendirse cuando hacerlo tenía sentido lógico. Kevin Brooks afrontó su desafío táctico en un tipo de escenario diferente. El escenario implicaba navegar por un complejo laberinto de rompecabezas mientras era atacado por sistemas de defensa automatizados. La mayoría de los competidores utilizaron sus habilidades naturales para resolver el desafío. Las especies telepáticas compartían información instantáneamente. Los seres de conciencia colectiva procesaron múltiples soluciones simultáneamente y los individuos mejorados calcularon caminos óptimos a velocidades sobrehumanas. Kevin no tenía ninguna de estas ventajas. Su equipo solo podía comunicarse mediante señales de voz y manos. Su cerebro procesaba la información a un ritmo humano normal. Su equipamiento era básico comparado con los sistemas informáticos orgánicos que poseían de forma natural otras especies. El laberinto cambiaba de configuración cada pocos minutos, lo que requería una adaptación constante. Los sistemas de defensa atacaban con armas de energía, proyectiles y trampas que podían incapacitar o matar a los competidores. La mayoría de los equipos tuvieron éxito gracias a una coordinación perfecta. Cada miembro sabía exactamente lo que sus compañeros estaban pensando y planeando. El equipo humano triunfó gracias a algo diferente.
Cuando el laberinto cambió, se adaptaron mediante una comunicación rápida y soluciones improvisadas. Cuando los sistemas de defensa atacaban, respondían individualmente, pero de maneras que apoyaban a sus compañeros de equipo sin requerir coordinación. Kevin no intentó calcular soluciones óptimas. En lugar de ello, buscó enfoques creativos que no estaban en ninguna base de datos táctica. Cuando las barreras energéticas bloqueaban caminos obvios, encontraba formas de sortearlas que parecían ilógicas pero funcionaban. Cuando se activaban los sistemas de trampas, él los activaba deliberadamente para crear aberturas para sus compañeros de equipo. Los observadores extraterrestres comenzaron a comprender que estaban viendo algo sin precedentes. Estos humanos no compitieron como seres civilizados. Compitieron como algo salvaje que se negaba a seguir las reglas que regían el comportamiento inteligente. El desafío de ingeniería de Lisa Murphy requirió que ella reparara y modificara sistemas complejos bajo presión del tiempo. Sus competidores podían manipular la materia a nivel molecular, poseían un procesamiento matemático perfecto o podían realizar millones de cálculos simultáneamente. La ventaja de Lisa vino de una fuente diferente. Podía observar sistemas rotos e imaginar soluciones que no estaban en ningún manual de ingeniería. Podía tomar piezas que nunca fueron diseñadas para trabajar juntas y hacerlas funcionar a través de principios que parecían violar la ciencia establecida. Cuando sus soluciones improvisadas no solo funcionaron sino que superaron los elegantes diseños de oponentes tecnológicamente superiores, los oficiales del torneo comenzaron a revisar las grabaciones para detectar violaciones de las reglas. Las técnicas humanas parecían primitivas e ineficientes. Sin embargo, lograron resultados que deberían haber sido imposibles una vez concluidos los acontecimientos del día. Conversaciones susurradas se difundieron a través de delegaciones extraterrestres. Estos humanos poseían algo que nunca se había visto en la civilización galáctica. No solo compitieron para demostrar sus habilidades. Compitieron como si las noticias de las victorias humanas se extendieran por la estación Nexus como un reguero de pólvora. En los cuarteles alienígenas, seres que habían presenciado miles de torneos se reunieron en grupos confundidos tratando de comprender lo que habían presenciado. Los humanos no solo habían ganado sus eventos. Los habían ganado de maneras que violaban toda expectativa de competencia civilizada. El coordinador principal Tex convocó una reunión de emergencia con los funcionarios del torneo. Las entidades cristalinas parpadearon más rápido de lo habitual, una señal de agitación entre su especie. Explícame cómo estos seres primitivos están derrotando a competidores con millones de años de ventaja evolutiva. Exigió que las formas geométricas del orbitador giraran lentamente mientras revisaba las grabaciones del partido. Sus técnicas parecen rudimentarias e ineficientes. Su equipamiento es básico comparado con la tecnología galáctica estándar. Sin embargo, logran consistentemente resultados que nuestros modelos predictivos indican que deberían ser imposibles. El Dr. Cent, un reconocido xenobiólogo del consorcio académico, estudió los datos biológicos de las actuaciones humanas. Sus tentáculos se movían a través de múltiples pantallas que mostraban gráficos y tablas. Sus capacidades físicas están dentro de los parámetros esperados para su especie. Sin mejoras, sin modificaciones genéticas, sin integración tecnológica, pero operan estos sistemas básicos mucho más allá de los límites de seguridad. La grabación se reprodujo nuevamente, mostrando a Tony Williams peleando contra el competidor de Chris Stark. Los oficiales alienígenas observaron cómo el humano recibía deliberadamente daños que deberían haberlo incapacitado, usaba armas improvisadas que no eran parte del diseño de la arena y empleaba tácticas que parecían diseñadas para causar confusión en lugar de demostrar superioridad. Así no es como funciona el combate, murmuró el general Borak del Imperio Sarian. El combate consiste en demostrar fuerza, habilidad y aptitud evolutiva. Este humano lucha como si estuviera tratando de sobrevivir, no tratando de impresionar a los jueces. La grabación del desafío de resistencia fue aún más perturbadora. Los signos vitales de Samantha Lee mostraron que su cuerpo fue empujado a territorio peligroso durante todo el recorrido.
Su equipo falló repetidamente, pero ella continuó avanzando. Cuando la lógica dictaba que debía detenerse para realizar reparaciones y recuperarse. La mayoría de las especies compiten operando con una eficiencia óptima, observó el Dr. Sent. Demuestran sus máximas capacidades en condiciones controladas. Este humano parece estar excediendo deliberadamente sus parámetros operativos seguros. Ella trata la competencia como si el fracaso significara la muerte. El desempeño táctico de Kevin Brooks generó la mayor preocupación entre los observadores extraterrestres. Sus soluciones eran creativas pero ilógicas. Eficaz pero ineficiente. Cuando se enfrentó a problemas que tenían soluciones óptimas establecidas, encontró diferentes enfoques que funcionaron a pesar de violar la doctrina táctica estándar. Su pensamiento táctico es caótico, informó el almirante Kras de la Marina Boyd. Toman decisiones que parecen aleatorias, pero cuando se analizan como una secuencia completa, logran objetivos que deberían requerir una capacidad de procesamiento superior. ¿Cómo se coordinan sin vínculos mentales directos? La seguridad del torneo comenzó a revisar las reglas más cuidadosamente, buscando violaciones que pudieran explicar el éxito humano. Las regulaciones eran extensas y cubrían todas las formas conocidas de mejora y ventaja que las especies pudieran emplear. Pero los humanos no estaban rompiendo ninguna regla. Simplemente estaban utilizando sus capacidades básicas de maneras que parecían casi locas. Las soluciones de ingeniería de Lisa Murphy atrajeron la atención de las mentes técnicas más importantes de la galaxia. Había tomado componentes que nunca fueron diseñados para funcionar juntos y había creado sistemas que superaban a la tecnología diseñada específicamente para ese fin. Sus métodos violaban principios de ingeniería establecidos, pero funcionaban mejor que otros enfoques teóricamente superiores. Ella repara los sistemas dañados haciéndolos más complejos en lugar de más simples, informó el ingeniero jefe Box del gremio de constructores. Esto debería crear más puntos de falla, no menos. Sus modificaciones deberían disminuir la eficiencia, no mejorarla. Pero de alguna manera, sus enfoques ilógicos produjeron resultados superiores. Cuando comenzó el segundo día de competición, las especies extraterrestres comenzaron a cambiar su comportamiento en torno a los humanos. El despido casual fue reemplazado por un respeto cauteloso. La conversación se detuvo cuando los miembros del equipo humano ingresaron a las áreas comunes. Los competidores que habían sido amigables ahora mantuvieron su distancia. El capitán Alex Rodríguez notó el cambio inmediatamente. «Los estamos poniendo nerviosos», le dijo a su equipo durante la reunión informativa de la mañana. «Eso podría ser bueno o malo para nosotros». Tony estaba curándose las heridas de su prueba de combate, pero ya se estaba preparando para la siguiente ronda. «Bien. Los oponentes nerviosos cometen errores. Prefiero pelear con alguien que me tiene miedo que con alguien que piensa que soy inofensivo». Las competiciones avanzadas resultaron aún más desafiantes. Tony se enfrentó a un guerrero colmena en las semifinales de combate, un ser que compartía reflejos y conocimiento táctico con miles de otros individuos. La criatura podía predecir ataques antes de que fueran lanzados porque su conciencia colectiva procesaba las posibilidades más rápido que el pensamiento individual. La respuesta de Tony fue dejar de pensar. Se movía por puro instinto, tomando decisiones demasiado rápidas para el pensamiento consciente. Cuando el guerrero de la colmena intentó predecir su próximo movimiento, no hubo ningún movimiento que predecir. Tony estaba reaccionando al momento sin planificar nada con antelación. La lucha se convirtió en una batalla entre la predicción perfecta y el caos puro. El guerrero de la colmena podía anticipar cualquier ataque lógico, pero las respuestas de Tony no eran lógicas. Peleó como un animal acorralado por cazadores, usando todo lo que tuviera a mano y aceptando heridas que detendrían a oponentes más civilizados. Cuando Tony ganó dándole un cabezazo a la criatura blindada hasta dejarla inconsciente, la audiencia extraterrestre reaccionó con un silencio conmocionado. Esto no fue un combate. Se trataba de una violencia salvaje disfrazada de deporte.
El desafío de resistencia avanzada de Samantha la llevó a través de entornos que existían parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. Los competidores tuvieron que navegar por circuitos donde la gravedad trabajaba en diferentes direcciones simultáneamente, donde el tiempo se movía a ritmos diferentes en diferentes lugares y donde las leyes de la física cambiaban sin previo aviso. Otros competidores utilizaron tecnología avanzada o habilidades naturales para adaptarse a estas condiciones. Los seres energéticos simplemente existían en el estado que el entorno requería. Las especies mejoradas tecnológicamente tenían equipos que se ajustaban automáticamente a las leyes físicas cambiantes. Samantha lo llevó a cabo todo con equipo básico y una determinación obstinada. Cuando sus instrumentos no podían leer el entorno con precisión, ella navegaba basándose en el tacto. Cuando su equipo no logró adaptarse a los cambios físicos, ella adaptó su técnica. Lo más importante es que nunca disminuyó la velocidad ni se detuvo a pensar en lo que sucedía a su alrededor. Su enfoque parecía completamente ilógico. En lugar de intentar comprender y adaptarse a cada nuevo desafío, simplemente superó cualquier obstáculo que apareciera. Sin embargo, de alguna manera, este método de fuerza bruta funcionó mejor que los enfoques sofisticados utilizados por especies más avanzadas. El desafío táctico de Kevin implicó comandar ejércitos virtuales en escenarios con objetivos y recursos en constante cambio. Sus competidores tenían acceso a la computación cuántica, a la toma de decisiones colectiva y a algoritmos predictivos que podían calcular estrategias óptimas con millones de movimientos de antelación. Kevin comandaba sus fuerzas como si estuviera librando una guerra real en lugar de jugar un juego. Hizo sacrificios que preservaron su capacidad de seguir luchando en lugar de maximizar su posición actual. Utilizó el engaño, la desorientación y la guerra psicológica contra oponentes que intentaban resolver problemas de optimización matemática. Su victoria se produjo mediante enfoques que las computadoras extraterrestres no podían predecir porque parecen priorizar la supervivencia a largo plazo sobre las ventajas a corto plazo. Kevin había convertido la imprevisibilidad humana en un arma, convirtiendo su falta de mejoras en una ventaja contra oponentes que dependían de un poder de procesamiento superior. El desafío de ingeniería avanzada de Lisa requirió construir sistemas complejos a partir de componentes incompatibles mientras era atacada por múltiples amenazas simultáneamente. Sus competidores utilizaron manipulación molecular, modelos matemáticos perfectos y recursos computacionales ilimitados. Lisa construyó cosas que no deberían funcionar, pero lo hicieron de todos modos. Ignoró los protocolos de ingeniería adecuados y creó soluciones que eran ineficientes, poco elegantes y completamente efectivas. Cuando sus sistemas improvisados superaron las creaciones maestras de ingenieros de renombre galáctico, los observadores comenzaron a cuestionar sus posiciones fundamentales sobre la tecnología y el diseño. Al final del segundo día, el equipo humano había avanzado a las rondas finales en todas las categorías. Esto debería haber sido imposible. Competían contra especies con ventajas naturales que tardaron millones de años en evolucionar y que utilizaban equipos primitivos según los estándares galácticos. Sin embargo, de alguna manera, estos 5 humanos de un pequeño planeta azul estaban derrotando lo mejor que la galaxia tenía para ofrecer con nada más que negarse a aceptar limitaciones lógicas. En los aposentos de los extraterrestres, las conversaciones nerviosas continuaron hasta altas horas de la noche. Las especies que habían dominado la civilización galáctica durante milenios comenzaban a comprender que se habían topado con algo sin precedentes y potencialmente peligroso. Estos humanos no compitieron como seres civilizados. Compitieron como depredadores que habían aprendido a disfrazar la guerra como deporte. Y estaban ganando. El último día de los Juegos del Centenario llegó con una atmósfera de tensión que llenó cada pasillo de la estación Nexus. La noticia sobre las victorias imposibles del equipo humano se había extendido por toda la comunidad galáctica. Especies que nunca habían prestado atención al torneo ahora lo observaban con creciente preocupación. El gran desafío fue la prueba máxima del torneo. Un escenario complejo que combinó todas las formas de competición en una prueba masiva.
Todos los competidores restantes se enfrentarían simultáneamente en un entorno que cambiaría entre diferentes condiciones planetarias cada pocos minutos. El capitán Alex Rodríguez estaba con su equipo en la cámara de preparación, mirando la arena que determinaría el lugar de la humanidad en la sociedad galáctica. El espacio era enorme y contenía múltiples entornos de toda la galaxia. Secciones desérticas bordeaban zonas árticas. Cerca de las cámaras de vacío existían zonas oceánicas. La gravedad funcionó de manera diferente en cada región y todo el espacio se reconfiguró aleatoriamente a lo largo de la competencia. Esto es todo, le dijo Alex a su equipo. Todo lo que hemos entrenado, todo lo que hemos luchado se reduce a las próximas horas. La galaxia nos está observando y espera que fracasemos. Tony Williams flexionó sus manos, todavía doloridas por las pruebas de combate del día anterior. Déjalos esperar lo que quieran. No hemos llegado hasta aquí para rendirnos ahora. Samantha Lee estaba revisando su equipo una última vez. Los sistemas básicos de soporte vital habían sido llevados más allá de sus límites en cada desafío anterior, pero de alguna manera seguían funcionando. ¿A cuántos equipos nos enfrentamos? Kevin Brooks consultó su despliegue táctico. 47 equipos llegaron al desafío final. La mayoría de ellos tienen ventajas naturales que no podemos igualar. Algunos pueden coordinarse telepáticamente. Otros pueden manipular el entorno directamente. Algunos existen parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. Lisa Murphy había pasado la noche anterior modificando su equipamiento de maneras que técnicamente no violaban las regulaciones del torneo, pero ampliaban los límites de lo permitido. Nuestro equipo está listo. No es nada sofisticado, pero hará lo que necesitamos que haga. La arena se abrió y los competidores comenzaron a ingresar desde docenas de puntos de acceso diferentes. El equipo humano se encontró enfrentándose a oponentes que representaban la cúspide de la evolución galáctica. Seres cristalinos que podían remodelar la materia con el pensamiento. Criaturas energéticas que existieron como conciencia pura. Organismos colectivos que se movían como entidades individuales con cientos de cuerpos. La voz del árbitro resonó por la arena desde unos altavoces que parecían existir en todas partes a la vez. El gran desafío comienza ahora. Los objetivos aparecerán aleatoriamente a lo largo de la competición. Los equipos deben alcanzar estos objetivos mientras eliminan oponentes y se adaptan a los cambios ambientales. La victoria será para el último equipo en pie. La mayoría de las especies abordaron esto como un ejercicio táctico avanzado. Formaron alianzas basadas en habilidades complementarias, identificaron estrategias óptimas para cada entorno y comenzaron a coordinar ataques primero contra los oponentes más débiles. El equipo humano adoptó un enfoque radicalmente diferente. Se dispersaron inmediatamente, evitando las batallas a gran escala que se estaban formando alrededor de los objetivos principales. En lugar de intentar asegurar los objetivos obvios, comenzaron a interrumpir las operaciones de otros equipos mediante ataques relámpago. Tony se enfrentó a los guerreros cristal en combate cuerpo a cuerpo, pero no para derrotarlos directamente. En lugar de eso, utilizó sus propias fortalezas contra ellos, engañándolos para que dañaran el medio ambiente de maneras que crearan obstáculos para sus aliados. Cuando los seres de energía intentaron atravesar la materia sólida para atacarlo, él estaba preparado con un equipo modificado que podía interrumpir su cohesión temporalmente. Samantha utilizó su capacidad de resistencia para moverse entre entornos en los que otras especies tenían dificultades para transitar. Mientras los oponentes luchaban por adaptarse a los cambios de gravedad y atmósfera, ella mantenía un movimiento constante, apareciendo donde los enemigos no la esperaban y desapareciendo antes de que pudieran coordinar respuestas. Kevin coordinó sus operaciones desde posiciones ocultas, pero no a través de la optimización matemática que emplearon otros tácticos. En lugar de ello, utilizó la guerra psicológica, difundiendo información falsa que convenció a los equipos enemigos de atacarse entre sí en lugar de centrarse en los humanos. Lisa convirtió el propio entorno en un arma. Modificó los sistemas de la arena en tiempo real,
creando peligros y obstáculos que parecían naturales, partes del paisaje cambiante, pero que en realidad eran trampas diseñadas para eliminar oponentes específicos. Las tácticas humanas violaron toda expectativa de competencia civilizada. No intentaron demostrar capacidades superiores ni librar batallas honorables contra oponentes dignos. En cambio, lucharon como si estuvieran tratando de sobrevivir a una guerra real donde solo importaba la victoria. A medida que avanzaba la competición y los equipos eran eliminados uno por uno, los observadores extraterrestres comenzaron a comprender lo que estaban presenciando. Estos humanos no solo estaban compitiendo, estaban cazando. Cada decisión que tomaron priorizó el éxito de la misión sobre la gloria personal, la supervivencia sobre el honor y la eficacia sobre la justicia. El entorno se desplazó a una sección submarina que favorecía a las especies acuáticas. La mayoría de los equipos se retiraron a zonas donde sus habilidades naturales les proporcionaban ventajas. El equipo humano entró al agua con equipo básico de buceo y comenzó a apuntar sistemáticamente a los sistemas de soporte vital que mantenían a otras especies funcionales en el entorno hostil. Cuando la arena cambió a una zona de alta radiación, los equipos basados en la energía esperaban un dominio fácil. En cambio, encontraron su cohesión interrumpida por un equipo modificado que los humanos habían escondido en todo el espacio. La radiación que debería haber sido inofensiva para los seres energéticos se convirtió en un arma utilizada contra ellos. La sección de manipulación de la gravedad debería haber estado dominada por especies que pudieran controlar las fuerzas fundamentales. Pero los humanos habían saboteado los generadores gravitacionales durante cambios ambientales anteriores. Cuando los competidores intentaron usar sus habilidades, los campos inestables crearon un caos que eliminó a varios equipos a la vez. Con cada cambio ambiental, menos equipos permanecían activos. La estrategia humana de evitar la confrontación directa y debilitar sistemáticamente a sus oponentes estaba demostrando ser más eficaz que los enfoques tradicionales utilizados por especies supuestamente superiores. La fase final del desafío reunió a todos los competidores restantes en un entorno neutral para batallas de eliminación directa. Solo 5 equipos sobrevivieron hasta este punto, incluidos los humanos, que deberían haber sido eliminados horas antes, según cada análisis lógico. El colectivo Boran, campeones del torneo anterior, se enfrentó al equipo humano en lo que todos esperaban que fuera la batalla decisiva. Cientos de cuerpos individuales de Boran se movían en perfecta coordinación. Su vínculo telepático les permite funcionar como un solo organismo con múltiples formas. La batalla que siguió desafió toda expectativa de combate civilizado. Los humanos no intentaron igualar la coordinación Borton ni su superioridad numérica. En lugar de ello, utilizaron tácticas que parecían diseñadas para causar el máximo daño psicológico en lugar de demostrar una habilidad superior. Alex coordinó ataques que parecían aleatorios pero que interrumpían sistemáticamente los vínculos Bort y telepáticos. Tony se enfrentó a cuerpos individuales de Borton en un combate cuerpo a cuerpo que se parecía más a una pelea callejera que a artes marciales. Samantha usó su movilidad para mantenerse por delante de sus ataques coordinados mientras los conducía hacia trampas que Lisa había preparado. Kevin difundió desinformación que causó confusión en la conciencia compartida. Cuando el equipo humano logró la victoria sobre los campeones defensores del torneo, la audiencia alienígena permaneció sentada en un silencio atónito. Esto no se suponía que fuera posible. Estos seres primitivos habían derrotado especies con millones de años de ventaja evolutiva. Gracias a una determinación salvaje y a una táctica despiadada, el torneo concluyó con una ceremonia de entrega de premios que más bien pareció un funeral. El coordinador principal Tesmol entregó el trofeo del campeonato al capitán Rodríguez con manos que temblaban visiblemente. La forma del ser cristalino parpadeó rápidamente mientras intentaba procesar lo que había sucedido. Los humanos de la Tierra son declarados campeones de los Juegos del Centenario, anunció el coordinador a una audiencia silenciosa. Han demostrado capacidades que superan toda comprensión previa del logro competitivo.
Pero la celebración fue interrumpida por una comunicación de emergencia del Consejo de Defensa Galáctico. La imagen del almirante Kress apareció en las pantallas de toda la arena, con una expresión sombría y urgente. Señor coordinador, tenemos una situación que requiere atención inmediata. Los sensores de largo alcance han detectado flotas masivas que se acercan desde fuera de la galaxia. Las entidades que comandan estas fuerzas no responden a la comunicación y no muestran interés en el contacto diplomático. Necesitamos combatientes que puedan enfrentarse a enemigos que no siguen las reglas civilizadas de la guerra. Ellos miraron al equipo humano con una nueva comprensión. Estos seres no acababan de ganar una competición deportiva. Habían demostrado exactamente el tipo de capacidad de lucha salvaje que la galaxia necesitaría contra enemigos que veían la guerra como una herramienta en lugar de un último recurso. El capitán Rodríguez, coordinador, dijo formalmente: el Consejo de Defensa Galáctico extiende una invitación a la humanidad para unirse a nuestras fuerzas militares. Su especie ha demostrado capacidades que desconocíamos que aún existían en el espacio civilizado. Necesitamos soldados que puedan luchar como ustedes. Alex miró a su equipo, luego a los miles de espectadores extraterrestres que los habían visto competir. El miedo se veía en todos los rostros, pero ya no era miedo a la debilidad humana. Era el miedo a la fuerza humana desatada contra los enemigos que amenazaban la galaxia. Aceptamos, respondió Alex simplemente. Pero entiendan esto. No luchamos para demostrar nuestras capacidades. Luchamos para ganar, cueste lo que cueste. Como el H.